Hola a todos los amigos del canal, sean bienvenidos a una nueva jornada de lecturas de la teoría general del acto jurídico de Víctor Vidal del Río. Estamos situados en la clasificación de los actos humanos, el párrafo 11, y dice así: los actos humanos a cuyo respecto, como hemos dicho, se parte de la base de que sean voluntarios, admiten diversas clasificaciones. Dos puntos. La primera clasificación, letra A, atendiendo a que el acto puede o no conformarse con el derecho. Entre dos puntos, perdón, actos lícitos y actos ilícitos. Los actos lícitos son aquellos que se conforman con el derecho. Los ilícitos, en cambio, son aquellos que contravienen al derecho. Esta clasificación de los actos humanos tiene importancia, pues solo los lícitos están protegidos por el derecho y producen consecuencialmente los efectos queridos por el autor o por las partes. Los actos ilícitos, entre comillas, aparte de la eventual aplicación de normas penales, producen consecuencias contrarias a los fines perseguidos por el autor. En dos puntos, el ordenamiento jurídico impide que el acto produzca los efectos que pretendía, entre comillas, como ocurre, por ejemplo, en la hipótesis del contrato nulo, o constriñe a su autor a reparar la lesión causada a otro, como ocurre, por ejemplo, en la hipótesis de la culpa aquiliana. El ordenamiento jurídico reacciona en contra de los actos ilícitos de alguna de estas dos maneras, impidiendo, dos puntos, ¿no es cierto?, que el acto produzca los efectos queridos por el autor o por las partes, u ordenando reparar los daños causados. Pensemos, por ejemplo, en un contrato en el cual el consentimiento de una de las partes fue obtenido por fuerza. Dicho contrato es un acto ilícito, pues contraviene lo que el ordenamiento jurídico quiere. Dos puntos, que el consentimiento se preste en forma libre y espontánea. El legislador reacciona otorgando a la víctima de la fuerza la posibilidad de pedir la nulidad del contrato, con lo cual, y declarada judicialmente la nulidad, se impide que el contrato produzca efectos. También son actos ilícitos el incumplimiento del deudor de una obligación o la comisión de cualquier delito o cuasi delito civil. El ordenamiento jurídico en estos casos no puede impedir que se produzca un daño para la víctima del acto ilícito, pero reacciona obligando al que cometió el daño a reparar los perjuicios causados. La segunda clasificación fluye a la letra B, que dice atendiendo a que los efectos del acto pueden o no surgir como consecuencia inmediata y directa de la manifestación de la voluntad. Dos puntos, negocios jurídicos y actos jurídicos. La doctrina alemana e italiana distingue dentro de los actos voluntarios del hombre los negocios jurídicos y los actos jurídicos. Caracteriza al negocio jurídico el hecho de que los efectos por él producidos son los queridos por su autor o por las partes, de tal modo que dichos efectos surgen como consecuencia inmediata y directa de la voluntad. En cambio, en el acto jurídico, los efectos que éste produce, entre comillas, no van necesariamente adheridos a la voluntad de sus autores y muchas veces son independientes de ella. Por ejemplo, negocio jurídico sería un contrato de compra-venta y acto jurídico sería la construcción de un edificio en terreno ajeno sin conocimiento del dueño. El constructor ejecuta un acto voluntario que va a producir efectos jurídicos. El dueño del terreno se hace dueño del edificio, efecto que indudablemente no es el querido por el constructor y surge como independiente de su voluntad. La mencionada clasificación es desconocida por nuestra legislación y la doctrina tradicional, esta última, distingue entre los actos voluntarios realizados con la intención de producir efectos jurídicos y los actos voluntarios realizados sin dicha intención, denominados actos jurídicos solo a los primeros, denominando actos jurídicos solo a los primeros. De esta manera se reconoce que los efectos jurídicos de un acto del hombre pueden haber sido buscados por el autor o por las partes que lo ejecutan con esa precisa intención, o que pueden producirse con absoluta prescindencia de la intención de quien ejecuta el acto. Los efectos jurídicos que producen los delitos o cuasi delitos y los cuasi contratos no son ciertamente buscados ni presumiblemente queridos por la persona que realizó el hecho. Por ejemplo, la persona que comete un delito civil contrae la obligación de reparar daño causado a través de la correspondiente indemnización de perjuicios. Es indudable que dicho efecto no es el buscado ni querido por el autor del daño. Algo similar ocurre con los cuasi contratos, que también son fuente de obligaciones. Piénsese, por ejemplo, en el pago de lo no debido. El obligado, que es quien recibió el pago, debe restituir lo que recibió indebidamente, obligación que no tuvo intención de crear. Con esto terminamos el video de hoy. En el siguiente capítulo vamos a ver la
el número 12, ¿no es cierto? El párrafo 12, que serían los actos jurídicos y negocios jurídicos, un problema de terminología.